Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de la ofensiva más devastadora que un presidente colombiano haya lanzado jamás en vísperas de entregar el poder. El presidente Gustavo Petro no se fue en silencio. A solo 3 días de la posesión del señor Abelardo, el presidente Petro presentó desde la página oficial de la Presidencia de la República las nuevas pruebas del fraude electoral algorítmico y sistemático que, según sus investigaciones, le arrebató la victoria al senador Iván Cepeda. Denunció que potencias extranjeras manipularon el sistema electoral colombiano. Alertó sobre toneladas de explosivos detectadas en Cali. Advirtió sobre un plan criminal para decretar conmoción interior tras la posesión. Y le envió al señor Abelardo un consejo que retumbó en todo el continente y que los medios replicaron de inmediato. Hágalo ya. Infobae, Semana y Publimetro lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo del mundo entero documentando que el presidente de Colombia lanzó la denuncia más explosiva de toda la historia republicana. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte. Porque detrás de cada una de esas denuncias hay una estrategia coordinada entre el presidente Petro y el senador Cepeda que tiene al señor Abelardo contra las cuerdas desde todos los flancos. El judicial, el político, el popular y el internacional. Quédense hasta el final porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el presidente Petro presentó las pruebas del fraude algorítmico desde la página oficial de la presidencia con documentos técnicos judicializados. Van a conocer cómo Petro denunció que intereses extranjeros vinculados a criminales internacionales manipularon las elecciones colombianas. Van a saber por qué Petro alertó sobre toneladas de explosivos en Cali y advirtió sobre un plan criminal para decretar conmoción interior. Van a entender cómo el senador Iván Cepeda y Gustavo Bolívar blindaron las pruebas del fraude exigiendo que la autoridad competente las examine. Van a conocer cómo Cepeda advirtió sobre los rasgos paramilitares del nuevo gobierno y la criminalización de la oposición. Y van a entender por qué Portafolio, el diario económico más influyente de Colombia, tituló sin ambigüedades: el presidente es ilegítimo. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten. Que el presidente Petro no está entregando el poder. Está demostrando ante el mundo entero que ese poder fue secuestrado por intereses extranjeros que violaron la soberanía electoral de Colombia. Y que el senador Cepeda, el verdadero presidente que eligió el pueblo, está preparando la resistencia más organizada que este país haya conocido. Venga, vamos por partes. La ofensiva del presidente Petro alcanzó su punto más alto hace apenas unas horas, compañeros. Desde la página oficial presidencia.gov.co, el mandatario publicó las nuevas pruebas del fraude electoral que detalla como algorítmico y sistemático. Nodal tituló que Petro presentó pruebas sobre el fraude electoral algorítmico y sistemático en los comicios presidenciales. Infobae confirmó que Petro insistió en el fraude electoral a 4 días de dejar el poder y habló de oscuridad en el escrutinio que dio ganador al señor Abelardo. Publimetro tituló con una frase que lo dice todo: adiós soberanía nacional. Telesur detalló que Petro brinda detalles de fraude electoral algorítmico para imponer un presidente ilegítimo en Colombia. El Heraldo lo confirmó. Infobae reportó que Petro insiste en que Colombia eligió a Iván Cepeda, y la propia Presidencia de la República publicó el comunicado oficial con toda la documentación técnica. ¿Dimensionan lo que hizo el presidente Petro, compañeros? No publicó esas pruebas en una red social cualquiera, no las lanzó en un discurso improvisado. Las publicó desde la página oficial de la Presidencia de la República de Colombia, con documentos, con datos técnicos, con análisis que detallan cómo el algoritmo del preconteo fue manipulado para afectar 1.800.000 votos en todo el territorio nacional. Y esas pruebas ya están judicializadas ante el Consejo de Estado, que tiene admitida la demanda de nulidad contra la elección fraudulenta del señor Abelardo. Y entonces el presidente Petro fue todavía más lejos, compañeros, porque no se limitó a denunciar irregularidades técnicas. Señaló directamente a los responsables del robo de las elecciones. El Ciudadano tituló con la frase exacta del presidente: las elecciones se las robaron los israelíes adinerados dirigidos por un criminal de lesa humanidad.
El Mundo de Costa Rica lo confirmó. Publimetro lo detalló. Y Euronews lo difundió para toda Europa. Petro describió una operación de interferencia electoral extranjera que, de confirmarse, constituiría el mayor ataque a la soberanía nacional en toda la historia de Colombia. Publimetro lo resumió con 2 palabras devastadoras: adiós a soberanía nacional. El presidente no está hablando de un fraude casero, compañeros. Está hablando de una conspiración internacional para imponer a un presidente que el pueblo colombiano no eligió y que el pueblo colombiano no reconoce. Y las pruebas están en la página de la presidencia para que cada colombiano las revise con sus propios ojos. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y como si la bomba del fraude no fuera suficiente, el presidente Petro encendió todas las alarmas de seguridad nacional con una revelación que estremeció al continente entero. Infobae reportó que Petro alertó por un supuesto plan criminal para decretar conmoción interior tras la posesión del señor Abelardo, y cito su frase directa: "Sabemos de toneladas de explosivos en Cali". El Comercio de Perú lo tituló con toda la gravedad: Petro alerta de toneladas de explosivos en Cali, donde tomará posesión el señor Abelardo. El Universo de Ecuador lo confirmó. Telémetro de Panamá lo cubrió. Proceso de Honduras lo difundió. El Diario de Ecuador lo reportó. Boyacá 7 días lo ratificó. Público de España lo publicó para toda Europa. Y Pulso tituló que Petro causa alarma en Cali antes de la posesión. Piensen en esto un momento, compañeros. El presidente de Colombia, con acceso a toda la inteligencia del Estado, con los reportes de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad sobre su escritorio, está diciendo públicamente que hay toneladas de explosivos en la ciudad donde el señor Abelardo pretende posesionarse. Y está advirtiendo que existe un plan criminal para decretar conmoción interior apenas el señor Abelardo asuma. ¿Qué clase de gobierno comienza su mandato en medio de alertas de explosivos en la misma ciudad de su inauguración? ¿Qué clase de presidente necesita que le adviertan sobre un plan para decretar un estado de excepción desde el primer día? Ese no es un gobierno que nace con legitimidad democrática. Ese es un gobierno que nace rodeado de pólvora y de sospechas que ninguna ceremonia protocolar puede borrar. Y la República de Perú fue todavía más directa en su titular, compañeros. Publicó que Petro advierte que la posesión del señor Abelardo puede desencadenar un conflicto armado interno en Colombia. El Comercio de Perú lo confirmó. Swissinfo de Suiza lo difundió para Europa. Acento de República Dominicana lo cubrió. Radio Nacional de Perú lo ratificó. Y El Debate de España lo publicó señalando que Petro vaticina una confrontación por culpa de la interferencia extranjera. El continente entero, desde América Latina hasta Europa, está documentando las advertencias del presidente Petro. Y el señor Abelardo no puede esconderse detrás de 11.000 soldados mientras el mundo observa cómo un presidente en ejercicio, con documentos en mano, advierte que la posesión de su sucesor puede desencadenar la peor crisis del país. Y mientras el presidente Petro sacudía al continente con estas denuncias, el senador Iván Cepeda y Gustavo Bolívar blindaban las pruebas del fraude con una estrategia que demuestra por qué el pacto histórico es el movimiento político más sólido de la Colombia contemporánea. Infobae reportó que Gustavo Bolívar presentó las pruebas del fraude electoral y lanzó la frase que tiene temblando a la derecha: "Dejen de decir que Cepeda perdió". Colombia.com lo confirmó. Y Tercera Raíz lo difundió a nivel internacional. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y la reacción del filósofo Iván Cepeda fue la de un estadista que sabe exactamente cómo convertir cada prueba en una pieza del rompecabezas que destruye la legitimidad del señor Abelardo. Infobae reportó que Cepeda agradeció a Bolívar por las pruebas del fraude y declaró textualmente que la autoridad competente debe examinar estos documentos. Esa frase es fundamental, compañeros. Cepeda no está pidiendo que el pueblo crea ciegamente. Está pidiendo que la justicia investigue. Está exigiendo que el Consejo de Estado revise cada documento, cada dato técnico, cada cifra que demuestra cómo 1.800.000 votos fueron alterados por un algoritmo diseñado para arrebatarle la victoria al candidato del pueblo. Y Cepeda fue todavía más lejos en su análisis del nuevo gobierno.
Telesur reportó que Cepeda advirtió sobre los intentos de criminalizar a la oposición colombiana. Telesur también publicó que Cepeda alertó sobre rasgos paramilitares en el nuevo gobierno del señor Abelardo. Cuba Debate confirmó que Cepeda acusó al señor Abelardo de traición a la soberanía de Colombia. E Infobae reportó que Cepeda defendió las concentraciones del 7 de agosto en Barranquilla, Cali y Bogotá, y le salió al paso al señor Abelardo con la frase que lo define: "Estaremos con el pueblo". Revista Acción lo confirmó, denunciando la criminalización de la oposición en Colombia. Esas palabras de Cepeda no son solo una declaración política, compañeros. Son la hoja de ruta de un líder que sabe que la batalla por la democracia colombiana apenas comienza. El filósofo Iván Cepeda sabe que el pacto histórico va a estar en la primera línea de esa batalla, defendiendo al pueblo que lo eligió como presidente, y que no va a descansar hasta que la verdad sobre el fraude sea reconocida por la persustas justicia colombiana. Y miren lo que están diciendo los medios económicos sobre la llegada del señor Abelardo al poder, compañeros. Portafolio, el diario económico más influyente de Colombia, tituló sin ambigüedades: "El presidente es ilegítimo", y reportó que Petro escala sus denuncias de fraude a días de dejar el poder. El Universal de Cartagena lo confirmó, señalando que Petro insiste en que Colombia tendrá un presidente ilegítimo. Ojito con esto, compañeros. Cuando Portafolio, un medio que no puede ser acusado de simpatías con la izquierda, titula que el presidente es ilegítimo, eso significa que la denuncia de Petro y Cepeda ya trascendió el terreno político y llegó al corazón del establecimiento económico colombiano. Y Semana reveló el detalle que lo conecta todo. Publicó que Petro madrugó para enviarle un consejo al señor Abelardo de cara a su gobierno, resumido en 2 palabras: hágalo ya. Ese mensaje del presidente Petro es una sentencia. Le está diciendo al señor Abelardo que reconozca la realidad antes de que la crisis escale a un punto sin retorno, que las pruebas del fraude están judicializadas, que los explosivos están detectados, que el plan criminal está denunciado, que 3 ciudades están movilizadas, que el Consejo de Estado tiene la demanda admitida, y que cada hora que pasa sin que el señor Abelardo enfrente la verdad, la ilegitimidad de su gobierno se hace más profunda e irreversible. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Si esto lo hubiera hecho un presidente de derecha, si un mandatario del Centro Democrático hubiera presentado pruebas de fraude desde la página oficial de la presidencia, si hubiera denunciado interferencia electoral extranjera, si hubiera alertado sobre toneladas de explosivos en la ciudad de la posesión, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían hablando de defensa de la soberanía, de valentía institucional, de un presidente que protege la democracia hasta su último día. Pero como lo hizo Petro y el nombre que defiende es el de Iván Cepeda, lo llaman delirio, lo llaman show. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. El presidente Petro presentó las pruebas del fraude algorítmico desde la página oficial de la presidencia. Denunció que intereses extranjeros robaron las elecciones. Alertó sobre toneladas de explosivos en Cali. Advirtió sobre un plan criminal para decretar conmoción interior. Cepeda y Bolívar blindaron las pruebas exigiendo que la justicia las examine. Cepeda denunció los rasgos paramilitares del nuevo gobierno. Portafolio tituló que el presidente es ilegítimo. Y Petro le mandó al señor Abelardo el consejo definitivo: hágalo ya. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera. Pero cuando las pruebas del fraude están en la página de la presidencia, cuando hay toneladas de explosivos en la ciudad de tu posesión, cuando el mundo entero cubre tus denuncias y cuando Portafolio te llama ilegítimo, ese rugido no es más que el sonido de un animal que sabe que el cerco se cierra y que no tiene escapatoria. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente cuyo fraude electoral está documentado en la página oficial de la presidencia, cuya posesión se realiza en una ciudad con toneladas de explosivos detectadas, cuyo gobierno es señalado de tener rasgos paramilitares y que el propio Portafolio llama ilegítimo, reclamar legitimidad para gobernar a 52 millones de colombianos?
sabiendo que Petro presentó las pruebas del fraude algorítmico con 1.800.000 votos afectados, sabiendo que denunció interferencia electoral extranjera, sabiendo que alertó sobre toneladas de explosivos en Cali, sabiendo que Cepeda exigió que la justicia examine las pruebas, sabiendo que Cepeda denunció rasgos paramilitares en el nuevo gobierno, sabiendo que Portafolio tituló que el presidente es ilegítimo. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras posesionan a un presidente que las pruebas señalan como ilegítimo y que necesita un ejército para sentarse en una silla? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la voluntad del pueblo que eligió a Iván Cepeda? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: las pruebas están en la presidencia, Cepeda es el presidente, hágalo ya. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen las pruebas del fraude publicadas en la página oficial de la presidencia. Tienen la denuncia de interferencia electoral extranjera documentada por medios de todo el continente. Tienen la alerta sobre explosivos en Cali que desnuda el caos que rodea esta posesión. Tienen a Cepeda exigiendo justicia y denunciando los rasgos paramilitares del nuevo gobierno. Tienen a Bolívar diciendo: dejen de decir que Cepeda perdió. Y tienen al pueblo colombiano despierto y movilizado en 3 ciudades exigiendo que se respete su voluntad democrática. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño custodiado por todo un ejército, pero sin la legitimidad que da el voto limpio del pueblo y con las pruebas del fraude publicadas en la página de la presidencia. Esa silla no es más que un mueble vacío ocupado por un usurpador que toda Colombia y todo el continente señalan. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de Semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.